La seguridad social es un concepto que sale con muchísima frecuencia en las conversaciones, en los debates, en las campañas, en los programas políticos, porque la protección social, todos tenemos una comprensión general de algo que claramente es lo que una sociedad debe buscar para aquellas personas dentro del entramado social que estén menos protegidos, entonces darles una ayuda. Están los conceptos de solidaridad, ¿no es cierto?, de equidad, de que no vayan quedando algunos abajo, aquellas personas que han tenido menos oportunidades. En fin, pero también serán las políticas públicas en las discusiones uno a uno. Ahí esto da más protección social. Lo que buscamos es protección social. Ellos están desprotegiendo socialmente a en fin, usted ha escuchado sobre esto. Pero otra cosa es lo que indiquen los números de las percepciones reales de la gente. Y para eso, la Asociación de Cajas de Chile, esta asociación gremial que junta las distintas cajas, hace o encarga a CADEM un estudio de percepción. Está con nosotros el presidente de Cajas de Chile, Tomás Campero. Tomás, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Matías. Concepto muy utilizado, muy en boga de todos. Todos tenemos una comprensión general de lo que significa, pero a lo mejor tú nos puedes ayudar a profundizar y a acotar más qué es lo que es la protección social. Sí, mira, la protección social, que a veces es sinónimo de seguridad social, se ocupa indistintamente, ¿sí? La OIT, Naciones Unidas lo ha ocupado indistintamente. Para decirlo como en términos sencillos, es lo que un país, una sociedad se ha organizado para establecer como ciertas medidas o prestaciones que le entregamos, como tú bien decías, a aquellas personas que están enfrentando ciertas contingencias. Se van quedando un poco atrás. Por ejemplo, para enfrentar la vejez, para enfrentar una enfermedad, la cesantía, distintas contingencias sociales, como normalmente se dice, y esto es como un seguro parecido. Entonces, ¿qué medidas, qué protección le damos a estas personas que están enfrentando estas distintas contingencias? Eso es lo que se ha entendido por protección social, que ya tiene larga data. Exactamente. ¿Qué es lo que dicen los chilenos cuando ustedes se acercan con un estudio metodológicamente bien preparado para levantar la opinión de los chilenas y chilenos sobre la protección social? Déjame darte un dato antes, que tiene que ver con el por qué lo estamos haciendo. Quizás no todos saben, se están cumpliendo este 2024 100 años de la seguridad social en Chile. Por allá, por Arturo Alessandri. ¿Desde las cajas? ¿Con las cajas? Las cajas vinieron algo después. Fueron las primeras leyes, dos muy importantes, el famoso seguro obrero y después la caja de empleados particulares. Se fundaron ahí, se fundó el Ministerio de Previsión Social y tantas otras cosas que ahí fuimos pioneros en Chile. Y la verdad que yo creo que hay que decirlo, quizás antes de comentar el estudio en sí mismo, que Chile es un país que ha avanzado mucho, fue pionero y tiene una protección social relativamente bien buena comparado con otros países más o menos de mismos ingresos, ¿no? Y nosotros lo hicimos en la conmemoración de estos 100 años. ¿Buena porque le dedica mucha plata o porque es muy eficiente? Que son dos cosas distintas. Absolutamente, y hay distintas mediciones. Tiene que ver con la cantidad de prestaciones. Por ejemplo, para que la gente se imagine, la ley sana, esta que te permite para los cuidados de los hijos. Así es, o por ejemplo la extensión del postnatal, era el auge, prestaciones básicas de salud garantizada. Entonces, número de prestaciones, la cobertura que hay en la población, los recursos obviamente que dedicamos, y así hay comparaciones y con países más o menos de similares ingresos, Chile muestra buenas cifras. Entonces estamos conmemorando estos 100 buenos años, pero nosotros quisimos obviamente hablar de los desafíos que vienen. Y para eso salimos a preguntarle a las personas. Antes de entrar, ya que tú te metiste en la profundidad de qué significa esto, tú dices, Chile tiene no solo 100 años, o sea, larga data, vocación en esto, oficio en esto. Chile lo ha hecho hace muchos años por distintos gobiernos, pero se puede decir que Chile es un país, técnicamente la comparación por países, más allá después de ver lo que dicen los chilenos, que está considerado que protege a su ciudadanía, o sea, tiene buenos programas, amplitud de coberturas, porque hay otros que dicen que no, que Chile es el país más neoliberal, donde aquí lo que corre es que cada uno se rasca con las propias uñas, que el que se queda atrás fregó. A ver, ¿cómo es si nos comparamos con otros países? Eso no tiene una respuesta sencilla. Obviamente, si nosotros nos comparamos con países donde nos gusta compararnos, los países de la OECD, obviamente nuestro ranking no es el de los mejores en realidad. Pero tenemos prestaciones bastante avanzadas. ¿Y con Latinoamérica? Con Latinoamérica estamos, por cierto, bastante por sobre en realidad, en términos de lo medida en cobertura, el número de prestaciones, y bien pionero ha sido Chile, ¿no? En muchos de sus sistemas, en los seguros de salud que se crearon en los años 50, el Sistema Nacional de Salud y tantos otros, ¿no? Entonces, ojo que igual, y eso es lo que estamos conmemorando este año, hay que ver el vaso medio lleno.
Pero también hay que ver los desafíos que son los nuevos desafíos y que tiene que ver con tu pregunta, en realidad, que probablemente la respuesta al día de hoy, al 2024, es distinta a la que teníamos hace una década atrás. Y eso es lo que salimos a buscar con esta encuesta de las cajas de compensación en conjuntos con CADEM y que tiene resultados bien elocuentes. Y si un minutito antes de entrar a los resultados nos dices qué hacen las cajas, porque a lo mejor tenemos visiones parciales de qué hacen las cajas. Así es. Mira, las cajas de compensación somos entidades privadas, eso es importante decirlo, sin fines de lucro, pero somos parte por ley del sistema. Reguladas, exacto. Somos parte del sistema de protección social, de seguridad social de los chilenos. Y por lo tanto somos reguladas, supervisadas por el Estado. Y es un modelo muy, muy interesante, público-privado, regulado por el público, pero gestionado por privados. Pero tiene una característica súper interesante y pionera de los años 50, que tiene directorios bipartitos. ¿Qué significa eso? Que hay representantes empresariales y representantes de trabajadores en sus directorios, cosa que no hay en todas las organizaciones en nuestro país. Entonces es un modelo bien interesante y su objetivo, que es aportar al bienestar social de trabajadores, pensionados y sus familias. ¿Y cómo lo hacemos? No con las prestaciones básicas, que cuáles son el seguro de salud, FONASA y SAPRE, o las pensiones, que son lo que se llama las pilares de la seguridad social. Eso no lo hacen las cajas. Nosotros hacemos como la seguridad social complementaria, porque obviamente hay muchas otras contingencias, ¿no? Ayudas en educación, ¿qué otras? Dime tú los productos más. Por ejemplo, salud, toda la salud complementaria, porque a veces el seguro no alcanza. Claro. Y a veces en el presupuesto familiar la compra de remedios, el copago de las prestaciones es bien importante. Y nos hemos enfocado ahí, en salud sobre todo, en poder acompañarlo, en que las prestaciones sean más económicas, en que la cuenta de la farmacia, y que es algo que es muy conocido y muy utilizado por la mayoría de nuestros 7 millones de afiliados, son 7 millones de afiliados que si tú sumas sus familias son más de 10. O sea, la mitad de los chilenos está afiliado a alguna caja de compensación. Son 4 cajas de compensación en Chile, y súper importante que tenemos, obviamente, aparte de todos los canales de internet como corresponde, seguimos teniendo presencia en todo el territorio. O sea, el Banco Estado y las cajas de compensación son los únicos que están en todo el territorio, ya sea Porvenir, ya sea Cochrane, ya sea porque es súper importante esa relación, poder, si alguien quiere preguntarte algo, resolverle algún problema, y ahí estamos, ¿no? Con prestaciones, como digo, desde la inclusión financiera, que las cajas comenzaron hace 50 años con los créditos sociales, ¿no? Este refugio financiero cuando otros te cierran las puertas. Tú lo dijiste, perfeccionamiento, acompañar a los trabajadores en su capacitación, becas para sus hijos y así una serie de otras prestaciones que ayudan a mejorar ese bienestar que va más allá del salario que recibe cualquier trabajador o la pensión de cualquier jubilado. Sí. ¿Y cuál es el resultado que obtuvieron? Porque una cosa es lo que ustedes ofrecen y la intención que ustedes tienen, y otros cómo lo recibe la población. ¿Cómo lo reciben? Queríamos hacer esta discusión de los nuevos desafíos en protección social, la nueva mirada, y lo primero que hay que hacer en eso es preguntarle a la ciudadanía, ¿no? O sea, qué es lo que piensa, y los resultados son bien elocuentes y nos sorprendieron bastante, ¿no? O sea, yo diría que es una señal de alerta. Es una señal de alerta. La semana pasada el PNUD sacó su informe sobre desarrollo humano en Chile y va muy en la misma línea, en el sentido de lo que nos ha costado los cambios. Probablemente la brújula hay que ajustarla. Y hay algunos resultados que son bien significativos. El primero de todo es que el 60% de la población de nuestro país, chilenos y obviamente los no chilenos migrantes, se sienten desprotegidos. 3 de cada 5 chilenos se sienten desprotegidos frente a una serie de contingencias, ¿no? Y que se marca muy especialmente en 2 segmentos. En las mujeres se sienten mucho más desprotegidas que los hombres, y fíjate que los jefes de hogar o jefas de hogar, o sea, aquellos que tienen hijos, esas personas se sienten desprotegidas frente a contingencias. Por ejemplo, la salud, es la principal preocupación. La gente está preocupada de enfermarse, porque si va a tener acceso, va a poder encontrar un buen médico, va a poder tener exámenes, pero también cómo financiar la salud. Esa es la principal, desprotección que están sintiendo hoy día los chilenos, y así se suman a otras. Por ejemplo, algo que se estabiliza mucho a las familias y que también salió bien notoriamente, es cuando tú tienes a alguien dependiente enfermo, ¿no? Por una discapacidad, pero también a veces un adulto mayor, ¿no? Entonces, eso desestabiliza a las familias financieramente en su día a día, ¿no? Y desde ya temas que surgieron ahora último, con la escalada de la inflación, con la baja de los salarios reales, que es el costo de la vida,
que no le teníamos miedo, hoy día le tenemos miedo. Entonces eso se acrecienta, por ejemplo, la cesantía. Quedar cesante genera una sensación de desprotección muy, muy grande. Pese que haya un seguro de cesantía que también opera en nuestro sistema y que entiendo que opera bastante bien, con un ahorro, con un aporte también bipartito, ¿no es así? Funciona y funciona bastante bien. Pero ¿por qué? A ver, las percepciones son percepciones. Alguien decía, cuando yo siento calor, aunque haya grado bajo cero, algo pasará, pero yo siento calor, es lo que yo, no me lo discutas. ¿Se condice la realidad, por así decirlo, que ustedes ven, con la percepción? ¿Usted cree que tiene más que ver con percepciones o son bien justificadas? Yo creo que tiene ambas fuentes. Yo creo que hoy en día, y lo denota el estudio, tenemos una ciudadanía más temerosa, desde ya por los efectos de delincuencia, pero también porque venimos saliendo de una pandemia que nos dejó tiritones, digámoslo de alguna manera. Esto era distinto antes de la pandemia. Así es. Entonces, y también era, convengamos que parte importante de la generación en Chile nunca había vivido una inflación tan alta, ¿no? Entonces, eso nos dejó temerosos. Tenemos una población que se siente más vulnerable y obviamente enjuicia de manera distinta el sistema de protección probablemente que hace algunos años atrás. Y otros son datos reales, que es lo que tú, por ejemplo, mencionabas. Para enfrentar la cesantía, sí, tenemos un buen instrumento, pero probablemente tenemos que empezar a complementar. Déjame darte un ejemplo. Existen seguros para los que efectivamente pueden cotizar ahí. No todos cotizan, también hay lagunas en eso y no todos tienen un buen seguro de cesantía. Pero surgió otro elemento súper importante y que tiene que ver con las nuevas demandas de protección social, que es frente al bienestar financiero, llamémoslo así. O sea, cuando tienes un dependiente que está enfermo o mayor o enfrentas una cesantía, eso se suma, por ejemplo, a la alta carga financiera que hoy día tienen muchas familias. Datos de la CMF, casi 1,5 millones de chilenos tienen una carga financiera de la mitad de sus ingresos. Llega a fin de mes, la mitad es para pagar deuda y la otra mitad es para todo el resto, vivienda, educación, alimentación. Entonces, imagínate que enfrentas cualquier contingencia, entonces empieza a aparecer una demanda distinta. O sea, si me quedo cesante, quiero que me ayuden a reprogramar también. Entonces, efectivamente, en la nueva discusión de los nuevos desafíos hay que empezar a mirar distinto, cómo acompañamos a los chilenos con estos nuevos desafíos que están surgiendo. Mientras tú cuentas la historia de la protección social y de las cajas en particular con lo que hacen, y uno lo junta con la realidad de la discusión, por ejemplo, en pensiones, que son temas muy vinculados. Algunos proponen separar la industria, algunos proponen que entren nuevos actores, y yo te pregunto, ¿hay posibilidad o ves tú que tenga algún pito que tocar en buen chileno? Las cajas que son privadas, que son reguladas, que son sin fines de lucro, que tienen afinidad en los temas de seguridad social, ¿pudieran las cajas ser actores que entren a la administración de las pensiones de los chilenos? Yo diría dos cosas. Efectivamente, lo hemos visto en muchos proyectos de ley que se han mencionado las cajas como un potencial actor. Eso es real. O sea, las cajas tienen infraestructura, tienen experiencia de 70 años. Tienen cobertura. Muchas capacidades. Pero ya hacemos muchas cosas y tenemos capacidad limitada. O sea, trabajamos en inclusión financiera, en salud complementaria, en capacitación, en recreación, que es un elemento que la ciudadanía está pensando, el equilibrio trabajo, incluso para enfrentar la salud mental. Nosotros tenemos programas recreacionales para jóvenes mayores, corridas, adultos mayores. Entonces, ojo con eso. O sea, las cajas tenemos una capacidad y no vistamos un santo para desvestir otro. Dicho eso, nosotros siempre vamos a estar disponibles a colaborar si nos convocan. Hemos trabajado con el Estado muchos años. Pero no es tan y lejano, seguiremos a eso me refería. No es que sea un tema al cual les resulte lejano. Tienen cercanía a la gente, tienen problemas de confianza de mucha gente, tienen los vínculos de lo público y lo privado. ¿Pudiera ser o resulta descabellado? Mira, yo creo que esa es una discusión que tiene su curso. Los técnicos han dicho que probablemente no es el momento para separar la industria, eso no necesariamente tiene... Es una discusión. Pero si se llega a separar, que es de larga data. Y si llegan a entrar nuevos actores. Mira, es algo que lo valoremos en el momento. O sea, no es algo que hoy día nosotros lo hayamos propuesto, no es algo que nos estemos candidateando. Ya cubrimos, yo creo, a 7 millones de afiliados con una gran cantidad de prestaciones. Si nosotros podemos colaborar en otras áreas, vamos a estar disponibles, pero no es una discusión que queramos hoy día nosotros ni dirigir ni proponernos. Porque si 60% de los chilenos se sienten desprotegidos y un 70% de los encuestados evalúan negativamente el sistema de protección social, y ustedes se dedican a eso, tienen mucho por donde mejorar para llegar a cambiar la percepción de la gente y para atenderlos mejor. Siempre se puede mejorar. ¿Por dónde pueden estar las mejorías de las cajas?
Hablemos de las mejorías en general, sí, y es como de dónde apuntar la brújula. Y ahí es donde nosotros estamos haciendo un llamado a revisar las prioridades, porque iniciativas hay muchas. O sea, basta mirar el Parlamento y probablemente tienen la agenda completa. Lo que hay que hacer probablemente es hacer, yo creo, un nuevo acuerdo, es ponernos de acuerdo dónde van a estar estas nuevas prioridades. La principal probablemente en salud. Reforma de salud es algo urgente, lo sabemos, todo lo que tiene que ver con las listas de espera, pero también tiene que ver con el seguro, con las coberturas, con el acceso a médicos de calidad, exámenes. Hay una reforma pendiente que es urgente hacer ahí, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el sistema de cuidados. O sea, hoy en día una familia que se hace cargo de un hijo enfermo, de su padre enfermo o de otras personas que están en su entorno, lo dicen claramente, desestabiliza la economía familiar, pero también la convivencia y muchas otras cosas. Todo el sistema de cuidados es algo que probablemente tenemos que avanzar. Hemos avanzado, y yo creo que eso es bueno decirlo. Chile tiene buenos avances, pero se empiezan a identificar y este estudio mostró esas brechas. Entonces, ojo que en salud a veces el problema no necesariamente es mucho más recursos. A veces es mejor gestión, a veces también tiene que ver con otras reglas. Exacto. Nuevas realidades. Así es. Salud mental es algo que aparece muy fuerte. Salud mental, cómo se ha alargado la vida. Tal cual. Entonces, tiene que ver con eso, mirar lo que la ciudadanía nos está pidiendo. Iniciativas han habido muchas y quizás ponernos de acuerdo, y es el llamado que hacemos a fijar nuevamente prioridades y quizás tener una agenda nueva de protección social que potencie lo que ya tenemos, pero probablemente se haga cargo de estas nuevas demandas, como la que comentábamos en bienestar financiero. O sea, hoy día no es posible que alguien quede cesante, que quizás el seguro te cubre algo, el de cesantía, pero tienes que enfrentar una deuda. Entonces quizás tenemos que tener medidas de protección para aquellas familias que están enfrentando esas contingencias. Una carga nueva en enfermedades, pero a la vez tiene deudas, ¿no? Entonces tenemos que buscar nuevos instrumentos complementarios que nos ayude a mejorar esa protección social que los chilenos están clamando. Entonces cuando nos califican, y es muy alta la cifra, un 70% de manera deficiente, es un llamado de atención, que probablemente tenemos que agilizar el paso, que hay que llegar a acuerdos que no hemos llegado durante años, y hacer la lista. Reforma de salud, sistema de cuidados, sistema de bienestar financiero, para seguir teniendo lo que empezamos a tener hace más de una década, hace más de un siglo, sí, que se ha sacado buenas notas. Queremos seguirnos sacando buenas notas. Tomás Campero, presidente de Cajas de Chile, gracias por estar esta noche con nosotros. No, al contrario, Matías. Muy bien, muy buenas noches.